Presentamos Preguntas y Respuestas con Feliberto Vázquez Rodríguez. Tus preguntas e inquietudes sobre teología y ciencia respondidas con claridad. En el día de hoy tenemos un planteamiento que dice: Dios es uno y el Antiguo Testamento lo confirma. De hermano Javier. Pero hermano, yo no conozco una persona cristiana, no la conozco. Si tú la conoces, pues bueno, perfecto. Pero yo no conozco una persona cristiana que diga que Dios son tres dioses, o sea, que son tres dioses distintos. Yo no conozco a nadie que diga eso. Todo el mundo sabe que Dios es uno. Dios es uno y Dios es uno. Las escrituras lo enseñan. El problema está en que Dios, esa naturaleza, es compartida por tres personas. Y ese es el gran misterio de la Trinidad. Yo estoy claro que la palabra Trinidad se la inventó Tertuliano. Eso no aparece en las escrituras. Estoy totalmente convencido de eso. Ahora, nosotros no podemos decir Dios es uno y cerrarnos y decir ya, todo lo otro es mentira. No. Lo que una persona honesta lo que tiene que hacer es mirar todos los pasajes que hablan sobre eso y entonces crear un marco coherente con todas las evidencias. No seleccionar la evidencia y rechazar las otras, porque eso es deshonestidad. Entonces, cuando tú vas al Nuevo Testamento, la palabra Elohim es una palabra plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Quiere decir que el ser de Dios, aunque es uno, se comparte con tres personas, porque está hablando en plural. Y no pueden ser los ángeles porque nosotros no tenemos imagen y semejanza de los ángeles. Eso es una tontería. Además de eso, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. O sea, ¿por qué está diciendo que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal? O sea, que los ángeles sabían el bien y el mal y el hombre era el que no lo conocía. Está hablando evidentemente en la Trinidad. Aparte de eso, por ejemplo, cuando nosotros vemos en la Torre de Babel que dice descendamos y confundamos la lengua, ¿quién está hablando ahí? ¿De los ángeles? No, ahí está hablando nuevamente Dios. Aunque está hablando en primera persona, está hablando en plural. ¿Entiendes? Cuando David dice, dijo el Señor a mi Señor, esa palabra es, dice Yahvé a mi Adonai. Es decir, dice YHWH, que es el nombre que luego se le pone la palabra Adonai y se traduce como Yahvé, Yahweh, y lo ponen como Jehová, etc. Pero ahí está diciendo claramente, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Si solamente hay un solo Señor y no más, como David entonces identifica en el cielo dos señores. ¿Qué pasa ahí? Ahí hay una incoherencia tremenda entonces de no ser así. A menos de que Dios sea un ser que habite eternamente en tres personas. Cuando tú te vas al Nuevo Testamento, ya la evidencia yo creo que es demasiado clara. Y no tengo ni siquiera que utilizar, por ejemplo, el pasaje de Padre, Hijo y Espíritu Santo, ni primera de Juan 5:7, que todo el mundo sabe que esos pasajes son muy, muy disputados. Sencillo. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Aparte de eso te dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, dice segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, sea con todos vosotros. Amén. Pero además de eso, y aparte, vamos a un punto. Todos estamos claros que Dios, vamos a decir así, el del Antiguo Testamento, para poder identificar, Jehová, al que no le guste Jehová, pues bueno, Yahvé, y al que no le guste Yahvé, Yahweh, del Antiguo Testamento, es Dios. Ok, perfecto. Pero el Nuevo Testamento también enseña que Jesucristo es Dios. Filipenses 2, del 5 al 8 dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, Cristo Jesús, el cual, siendo, existiendo en forma de Dios, morfetouteo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Si algo tiene la forma de Dios y es igual a Dios, es Dios, porque Dios no puede tener un igual. Dice como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, o sea, Dios se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Quiere decir
que al principio no era un hombre, sino que se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿por qué dicen condición de hombre? Porque no era un hombre. Tomó luego esa naturaleza, pero no era un hombre. ¿Me entiendes? Entonces, los pasajes del Nuevo Testamento son absolutamente claros de que Jesús es Dios. Aparte de eso, en Hechos 5, del 1 al 11, cuando tú te lo lees, la historia de Ananías y Zafira, que dice, ¿por qué se le has mentido al Espíritu Santo para sustraer el dinero, etcétera, etcétera, etcétera? Y él le da una lección. Y al final dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Quiere decir que el Espíritu Santo es Dios. Además de eso te dice que el Espíritu Santo es el que escudriña hasta lo profundo de Dios. Hay algo creado que puede estudiar hasta lo profundo de Dios. Tú sabes la dimensión de eso. Quiere decir que el Espíritu Santo también es Dios y por tanto conoce todo el ser divino porque Él es parte de Él también. Entonces, ahí tenemos, en conclusión, tenemos a Jesucristo, que la Biblia enseña que es Dios, al Padre, que la Biblia enseña que es Dios, y al Espíritu Santo, que la Biblia enseña que es Dios. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, lo más coherente es que como la Biblia dice que hay un solo Dios, pero hay tres manifestaciones del ser divino de Dios y que se muestran por separado haciendo funciones distintas, bueno, pero lo más coherente y obvio es evidentemente de que es un ser, una naturaleza, Dios, que habita en tres personas divinas. Es lo más coherente porque la evidencia está, o sea, no podemos rechazar un versículo y aceptar otro, tenemos que aceptar que todos los versículos en su mayoría del Antiguo Testamento, casi en su mayoría, enseñan que Dios es uno. El Nuevo Testamento también enseña que Dios es uno, pero el Nuevo Testamento llama a Dios a Jesucristo, llama a Dios al Espíritu Santo y llama a Dios al Padre. Entonces lo coherente es, lo lógico es no rechazar los otros versículos para establecer solamente al Padre. Lo lógico es decir, bueno, Dios es un ser, una naturaleza, compartida en tres personas distintas, aunque debemos decir que eso solamente se ve aquí en la tierra, porque evidentemente nadie conoce a plenitud el ser de Dios. Dios puede ser 1000, puede ser 2000, puede ser 500, como puede ser un solo también, que se haya manifestado, por ejemplo, en tres agentes diferentes al hombre. Esos son misterios que nadie lo va a saber, pero lo más coherente es aceptar la evidencia tal y como está.